Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de la sanidad que podemos tener en Jesucristo. La Biblia es la palabra que nos va enseñando todos los secretos que Dios tiene para los que crean en Él. Hoy hablaremos de la fe. La fe que viene de Dios, la fe en Dios para sanar, para que haya sanidad. Sí. Así que quédense con nosotros en este programa donde estaremos enseñando conforme a las Escrituras lo que está registrado en la Biblia para ser sanados. El cuerpo fue creado para la salud. Entró la enfermedad debido al pecado en Adán y Eva. Desde entonces, las enfermedades golpean los cuerpos de cualquier persona. Hay un desarrollo de la ciencia médica permitida por Dios. Todo esto Dios lo ha determinado para los últimos tiempos. Por eso estamos viendo gran desarrollo de la ciencia, de la tecnología. Pero debemos saber que estamos en los tiempos donde aún la ciencia no ha encontrado respuestas a muchas enfermedades. Hay virus que de pronto ocurren y hay sorpresas en la ciencia médica porque no conocían de estos virus. Así que todo esto lo estamos conociendo en estos últimos años y por eso tenemos que afirmarnos en fe. Solamente en la fe que viene de Dios podemos encontrar la sanidad a nuestro cuerpo. Dios todo lo facilita si hay fe. Por eso hoy hablaremos de la fe que viene de Dios. Bienvenidos a este programa de enseñanza de La Voz de la Alianza. Así es, pues la batalla de la fe. La batalla de la fe, así lo dice, ¿no? A veces cuando uno necesita un milagro o necesita realmente una actuación de Dios para beneficio nuestro, pues es rápido, pero a veces no. A veces se tarda y es ahí donde debemos permanecer en fe, en la palabra, confesando, declarando, para que venga en sí el milagro o la sanidad o lo que le estés pidiendo a Dios. Así que son batallas de fe que todos tenemos que librar aquí en la tierra. Y bueno, tenemos aquí dentro de nosotros al Espíritu Santo que nos ayuda para permanecer en fe y para permanecer firmes en la palabra, aún veamos o sintamos lo que sintamos o veamos, permanecer firmes. La palabra es la verdad, así que con la verdad nosotros vamos a ser libres. Así que les invitamos para que aprendamos hoy acerca de lo que Dios enseña de la fe y que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija a todos. Bienvenidos. Sí, bueno, la fe que tiene que ver con el hebreo, la palabra emuná. Y de esa palabra emuná viene la palabra amén. Que bueno, amén significa así sea en Cristo Jesús. Y sí, bueno, puedo decir que amén viene de la fe, viene de emuná en hebreo, que tiene que ver, la palabra emuná significa apoyarse a Dios, ¿no? En otras, totalmente, ¿no? Y luego en griego es la palabra pistis en griego, que bueno, tiene que ver con la palabra fidelidad, o bueno, también en latín es la palabra fide, que de ahí viene la palabra fidelidad también. La palabra también fideicomiso, por ejemplo, viene de allí, que fide es fidelidad, comiso, bueno, es la comisión. Entonces, pistis nos habla de creer también en Dios, totalmente, ¿no? De estar seguros en Dios, que también tiene que ver con la fidelidad, creer en la fidelidad de Dios. Y bueno, pistis sobre todo en el Nuevo Testamento, que es donde el Nuevo Testamento fue hecho en griego, nos hablan de como 227 capítulos o textos bíblicos nos hablan de la palabra fe en pistis. Y bueno, los libros que más lo mencionan son Hebreos es el que más, Romanos es el número 1, de ahí sigue Hebreos y después sigue Gálatas. Y de allí, bueno, otros que son también muy importantes, como por ejemplo
la primera carta de Timoteo o el libro de Hechos y Santiago. Esos son los libros que más hablan en cuanto a la fe. Sí, la Biblia fue escrita tanto en griego, en el Nuevo Testamento, como en hebreo y algunos textos en arameo. Por eso las raíces son importantes para entender conceptos. Vamos a encontrar la definición de lo que es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Allí tenemos un versículo que define lo que es la fe. La fe que es de Dios. La fe no puede ser del hombre. No podemos nosotros poner nuestra confianza en el hombre mismo, porque queremos recibir la bendición que Dios tiene al cuerpo, como es la salud, y solamente el creador del cuerpo. Dios creó el cuerpo en salud. Vino el pecado, entró la enfermedad. Así que para el pecado está la palabra de Dios, Jesucristo. Él es la palabra encarnada, quien vino a resolver el problema del pecado. Por eso, cuando aplicamos la palabra de Dios, es aplicar el nombre de Jesucristo para que las enfermedades se vayan. Y las enfermedades huyen ante el nombre de Jesús. Son principios establecidos en la palabra, y de esta manera el cuerpo regresa a la salud. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, allí tenemos la definición de lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos cosas habla este versículo: certeza, seguridad de lo que esperamos. O sea, estamos seguros que vamos a recibir sanidad. O sea, que Dios lo dijo. Sí, Dios lo dijo y Dios no puede mentir. Dios no miente, no es un ser humano. Y va a suceder. Entonces, solamente pongo mi confianza en Dios. A lo mejor no sucede en el momento que queremos, pero necesitamos permanecer en fe y declarando la palabra, porque sabemos que va a suceder. Bueno, sí, eso es importante, porque no lo vemos. Así tiene es. que ver con lo espiritual. Y creer en la palabra. La convicción de lo que no vemos. Así pero es. Ya Dios está actuando. Así ya es. La sanidad está viniendo. O sea que posiblemente la sanidad la veamos en un momento determinado cuando aplicamos la palabra, pero puede ser que pasen un día, 24 horas, 2 días, 3 días, una semana, pero la palabra no regresa vacía. Desde que hablamos la palabra, desde que aplicamos la palabra, ya la sanidad está ocurriendo. Es lo que dice esta definición de Hebreos 11:1. Sí, ahí habla de esperar, y esperar nos habla de la esperanza, de no perder la esperanza. Así es. Estar seguros de que va a suceder lo que hemos pedido o lo que requerimos. Y bueno, ahí vemos las 3 palabras, ¿no? Como son certeza, que nos habla de estar seguros 100% en lo que se espera, en la esperanza de que pues lo que confiamos vamos a recibir. Y la última pues tiene que ver con la convicción, que aunque no lo vemos, lo estamos viendo realmente, porque lo vemos en el Espíritu. Así es. O sea que el ser humano en el mundo natural ve la enfermedad. Puede ser que el cuerpo manifieste una protuberancia en el cuerpo, un tumor. Estamos viendo físicamente ese tumor, pero los que caminamos en fe, los que vamos a orar por los enfermos, no vemos el resultado de la enfermedad como es el tumor. Nosotros ya estamos viendo la respuesta de Dios. O una Estamos viendo herida, la sanidad. O una herida. No vemos la herida, no vemos la enfermedad en el cuerpo, vemos la sanidad en el cuerpo. Convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que el cristiano debe caminar en fe viendo lo que Dios ve. Dice la Biblia, caminamos por fe y no por vista. La vista nos puede engañar.
nos puede confundir. El diablo trabaja en el mundo de lo natural y es en el mundo de lo natural donde nosotros vemos y oímos. El diablo puede estar perturbando lo que vemos o lo que oímos. Así que Dios dijo, no vamos a caminar en cuanto a lo que vemos y oímos, sino en cuanto a lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios ha determinado todo en su palabra. Así que si nosotros aplicamos la palabra es medicina. Sí, vamos por ejemplo, a leer Proverbios. La palabra enseña, viendo nosotros lo que no se ve, ¿sí? Sí. Sino lo que esperamos. Así es. Viendo nosotros lo que no se ve. Así es, esa es la fe y es lo que enseña la palabra de Dios. Sí. Así que tenemos que hacerlo, porque la palabra en sí tiene ya el poder de creación o el poder creativo. Sí, de hecho ahí lo habla el versículo 2 y 3, Sí. Hebreos 6, que nos habla del éxito de Sí. todos los personajes de la Biblia, incluyendo a Dios mismo desde la creación. Sí. Sí. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que cuando se aplica la palabra de Dios, lo que no existe empieza a existir. O sea que si estamos orando por un enfermo, la persona no puede ver su sanidad, pero al aplicar la palabra, lo que no se ve empieza a existir, la sanidad. Aplicamos la palabra de Dios que es vida, la palabra de Dios que es salud, es la palabra creadora de este universo, de este planeta Tierra. Todo Dios lo creó con el poder de su palabra, la palabra que Dios habló. Dios dijo al principio, sea la luz, y la luz fue creada. Todo lo que Dios habló fue creado por medio de la palabra hablada. Por eso hoy debemos nosotros caminar de acuerdo a la palabra de Dios. No y viendo, la Biblia dice, es la palabra de no Dios. viendo nosotros lo que se ve, sino lo que no Lo se que ve. no se ve. Eso enseña Sí. la palabra. Y podemos tomar el ejemplo de Abraham, que es el padre de la fe. Sí. Porque cuando Dios llamó a Abraham, Abraham ya tenía alrededor de 75 años y Dios le prometió un hijo. El hijo que Dios le dio a Abraham, de acuerdo a la promesa, fue cuando ya Abraham tenía 100 años de edad. Un hombre de 100 años de edad. Y su mujer Sara tenía 90 años de edad. Y la Biblia dice en Romanos que Abraham no vio su cuerpo Que ya estaba como- avejentado. Sí, que ya estaba como... Sí, ya estaba más allá de la tercera edad. Así es. Estaba en una posición ya de no ser productivo. De no pero procrear. dice la Biblia que él no vio lo que se su ve cuerpo que en ya el estaba mundo casi natural. como muerto, dice. No hay que verlo en el mundo de lo natural. Hay que creerlo con el corazón, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha determinado. Por eso Abraham le creyó a Dios. Le creyó que Dios iba a darle un hijo y se cumplió cuando Abraham ya tenía 100 años. Sí. Pasaron 25 años 25 de prueba años. Abraham, Sí. pero Dios cumplió su promesa. Por eso tenemos que caminar en fe. La Biblia habla, por ejemplo, en el Salmo 105, para las personas que van avanzando en su edad, que Dios sacia de bien nuestra boca, De modo que nos rejuvenezcamos. rejuvenezcamos Como las águilas. como las águilas. 103. Las águilas se rejuvenecen cuando ya llegan a una determinada edad, a los 40 años, 40. empieza la renovación del águila. Así que la Biblia dice que si nosotros ya estamos llegando a una edad avanzada, tenemos que rejuvenecernos. ¿Cómo? Aplicando la palabra. ¿Quién vio de esta manera o de la fe que dice Dios a una persona anciana? ¿Quién fue la persona ya con cierta edad que vio
en fe lo que podía hacer, se le llama Caleb, o sea, fue Caleb. Caleb. Acordémonos que Dios llamó a Josué para que Josué guiara al pueblo de Israel a la entrada de la tierra prometida, pero otro hombre que caminó con Josué, que fue un hombre que creyó en lo que Dios había determinado, fue Caleb. La Biblia dice que ya entraron a la tierra prometida. Esto fue ya cuando Caleb tenía ¿cuántos años? 85 años. 85 años. Entonces ya estaban en la tierra prometida. Todos habían recibido ya su territorio, parte de la tierra. Tenían su asignación territorial, menos Caleb. Caleb no tenía su asignación territorial. Entonces fue con Josué y le dijo: Josué, acuérdate que Dios me ha prometido mi tierra, sí, mi asignación de tierra. Dime acerca de mi posesión, de mi asignación, porque yo, aunque él tenía 85 años, mis fuerzas están como la de un joven de 40 años para ir a pelear la batalla y tomar del enemigo la tierra que Dios me ha prometido. Así que o sea, Caleb él a los 85 no se años estaba viendo como de 85 exacto, años, él a los sino 85 como años, de 40 años. Todavía iba a pelear por la tierra que le correspondía. Sí, y bueno, hay que recordar de que tanto Caleb como Josué, ellos son los dos únicos que pasaron de Egipto a la tierra prometida. ¿Sí? Todos los demás perecieron en el desierto. Y bueno, si eso dice Caleb cuando habla de los 40 años, quiere decir que vivió otros 40 años en el desierto. O sea, tuvo vamos a decir, la desgracia, ¿no?, de ver cómo partió toda la primera generación de los que vinieron de Egipto. Porque no creyeron. Porque no creyeron. Entonces murieron en el desierto. Sí, y ahí 40 años de caminar en el desierto. Y pues a ellos dos pues les tocó ver cómo se levantó la nueva generación también. Y bueno, eso también nos indica el tiempo que Israel duró para conquistar la tierra prometida. Porque hay unos 5 años más que habla ahí Caleb, porque tenía 85, ya cuando Israel había conquistado la tierra prometida. Entonces esos 5 años es lo que tardó Israel entre pasar, por ejemplo, el río Jordán a Jericó y después conquistar toda la tierra prometida en 5 años. Por eso ya Caleb tenía 85 años. Y él dice, bueno, yo me siento como de 40. Como un joven de 40. Como cuando fui espía. Porque bueno, Josué y Caleb eran dos de los 2 espías que hablaron bien cuando fueron enviados en la expedición de 40 días por Moisés a la tierra prometida. Entonces, bueno, también para hacer hincapié, porque Caleb era de Judá y Josué era de Efraín. Entonces, entre los dos hicieron una muy bonita mancuerna. Y bueno, si esa edad tenía Caleb, bueno, Josué debió haber estado también similar. Sí, tenían 85 años. Sí. Porque cuando cumplieron los 40 años fue cuando partieron al desierto. Así 40 años en el desierto, así que Josué llegó a los 80 y a los 80 fue el general en guerra, o sea, general de guerra para tomar la tierra prometida. Y también Caleb. Sí. Así que pasaron 5 años, ya todos tenían distribuida la tierra. Y ya eran de 85 años por eso. De tierra menos Caleb. Sí. Y aquí quiero leer en Josué capítulo 14, porque aquí está como Caleb le dice a Josué, versículo 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Está hablando aquí Caleb cuando junto con Josué y otros príncipes de Israel fueron a reconocer la tierra prometida. O sea que estaban a punto de entrar a la tierra prometida, pero 2 creyeron y 10 no creyeron. Sí. Así que debido a esos 10 que no creyeron, hubo miedo y temor en toda Israel porque vieron gigantes, vieron lo que no debieron ver.
porque ya Dios le había dado la tierra prometida. Y ellos empezaron a hablar de lo que vieron y oyeron allí. Eran tierra de gigantes. Entonces le metieron miedo a Israel. Sí. Entonces Dios los castigó 40 años, salvo Josué y Caleb. Fueron los únicos que no hablaron mal. Entonces aquí ya tenemos a Caleb pidiéndole a Josué, después de los 5 años que entraron a la tierra prometida, su territorio. Entonces vamos a leer lo que dice el versículo 10 y 11 de Josué 14. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. O sea, y a los 85 años se sentía como un joven para luchar. 85 años. Y está hablando de... Yo soy fuerte para tomar esta tierra de gigantes. Los anaseos, los anaseos eran gigantes. Estaban en el monte Hebrón. Pues, los hijos de Anac. Sí, yo voy a combatir a estos gigantes, echarlos fuera y tomar la promesa de Dios, lo que Dios me había prometido. O sea que Josué tenía 85 años de edad en el mundo de lo natural, pero en el mundo espiritual tenía 40 años. Caleb. Sí. También Josué. O sea que era un hombre de 85 años de edad en un cuerpo dispuesto a ir a pelear contra los gigantes. De 40. De 40. Aquí como así dice, que todos los que ya van rayando los 80 años deben tomar el ejemplo de Caleb y caminar en fe, hablándole a su cuerpo. Cuerpo, tú vas a responder a la palabra que trae sanidad, que trae rejuvenecimiento, porque es lo que dice el Salmo 100. El Salmo 103, aquí lo dice, el que sana todas mis dolencias, 103, el que 5. rescata del hoyo en tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí aplicamos la palabra, así que hay que aplicar la palabra, porque en el mundo espiritual no hay edad, es el reino de Dios. Todo cristiano debe caminar en el reino de Dios. Por eso nosotros caminamos por fe, no por vista, no lo que vemos. Nosotros no estamos viendo lo que la gente está viendo y hablando de acuerdo a las circunstancias en el mundo de lo natural. Nosotros caminamos en fe. La palabra de Dios es eterna, porque Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Sí, porque la fe tiene que ver con lo sobrenatural. Lo sobrenatural, exactamente, porque va más allá del mundo de lo natural. En el mundo de la natural, Caleb tenía 85 años. Ese es el mundo de lo natural. Pero él se movía en fe, se movía en el mundo de lo espiritual, se movía en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, allí siempre hay eterna juventud. Así es. Así que Josué dijo, voy a tomar ese territorio. Solamente le pidió a Josué que se lo asignara. Entonces dice el versículo 13, Josué 14:13, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad, el monte Hebrón. O sea, donde habían gigantes. Sí. Allí está precisamente el lugar a donde Jesucristo llevó a sus apóstoles a un lado del monte Hebrón. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios. Hebrón es donde empezó el reino David. Donde empezó el reino David. Sí, allí estuvo David. Así que hay mucha historia que
se tiene en la Biblia acerca de estos grandes personajes que vivieron en tiempos antiguos y ya desde la antigüedad caminaban en fe. Hasta que el autor de la fe, quien es Jesucristo, vino al planeta Tierra. Esto sucedió hace 21 siglos y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Todos los que hoy somos cristianos tenemos como cabeza a Cristo, el autor de la fe, el que va a consumar la fe que nosotros declaramos con la boca. Todo cristiano debe hablar la palabra, debe hablarle al enfermo, sé sano en el nombre de Jesús. Es lo que dijo Pedro, el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos. Allí dice la Biblia que el apóstol Pedro encontró a una persona enferma, a esta persona llamada Eneas, sí. Y entonces le dijo Pedro a Eneas, Eneas, Jesucristo te sana. Vamos a leer esto en el libro de los Hechos, cuando capítulo 9. En el capítulo 9, en el versículo 32 al 35. Aquí está Pedro en el capítulo 9, versículos, vamos a leer 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí tenemos un gran milagro. Era paralítico. Pedro, el discípulo del Señor Jesucristo, habló la palabra. Le dijo al enfermo: Eneas, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida Eneas se levantó sano. Así que tenemos que hablar la palabra, declarar la palabra. Que Eneas fue obediente, ¿no? Sí. Tenía fe. Sí, porque eso depende ya de la persona que oye la palabra. Si el enfermo oye la palabra, tiene que actuar conforme a la palabra, porque la fe es acción. La fe nos mueve a realizar lo que Dios dice en su palabra. Esto fue lo que dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Punto. Ahora aquí está la instrucción: levántate y haz tu cama. ¿Qué fue lo que hizo Eneas? Obedeció. Se levantó, hizo su cama y salió. Sí, aquí voy a hablar dos cosas, mejor dicho, en lo que dice aquí la sanidad de Eneas. Una es que él fue sano en el 8º año. Y el número 8, bueno, es lo que significa nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Y él tuvo nuevos comienzos justo en el tiempo, pues, que estaba siendo enfermo, cuando Pedro, ¿no? Vino y le habló la palabra, él creyó y fue sano, y Eneas empezó nuevos comienzos en su sanidad. Y bueno, la otra es acerca del lugar, ¿no? Porque esta sanidad fue en Lida. Lida representaría hoy en día en Israel, donde está el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, por ejemplo. Esa zona se le conoce también como Lida. Y bueno, dice allí que creyeron o se extendió el milagro, ¿no? De los que vieron la sanidad de Eneas hasta Sarón. Y Sarón se refiere a un valle que cubría prácticamente, bueno, es todo lo que recorrió el apóstol Pedro, porque después de curar a Eneas, fue a Jope, donde también resucitó a Dorcas, y de allí, bueno, se fue después a Cesarea Marítima. Todo lo que es de estos 3 puntos, de Lida a Jope hoy sería la ciudad de Jaffa en Israel, y hasta el mar Mediterráneo, rodeando todo el mar Mediterráneo, llegando hasta Cesarea. Ese es el triángulo que se le conoce como el Valle de Sarón. Y dice que todos
Es una superficie muy grande. Sí, es una extensión muy grande. Entonces la fama corrió hasta allá. Hasta allá, bueno, de hecho el Valle de Sarón llega hasta el Monte Carmelo, donde Elías derrotó a los profetas de Baal. Realmente hasta allá llega, que sería la ciudad de Haifa. Hasta allá prácticamente llega, o sea, cubre todo el mar Mediterráneo desde Jaffa hasta Haifa, todo el mar Mediterráneo. Y dice aquí que todos creyeron o vieron el milagro que Dios hizo en Eneas. Y hubo un avivamiento ciertamente en toda esa área. En toda esa área. Ese es el propósito de los milagros, que la gente que no conoce porque todos se convirtieron, de Dios se conviertan a Dios por los milagros que están viendo. En este pasaje de la vida del apóstol Pedro, solamente habló la palabra en el nombre de Jesús y sucedieron los milagros. El paralítico fue sanado. Dorcas fue resucitada de los muertos. Vimos milagros a través del apóstol Pedro cuando él habló la palabra. Así que los milagros están sucediendo para que la gente que es incrédula empiece a creer en el Dios que nos ama, el Dios que quiere ayudarnos, el Dios que quiere bendecirnos, el Dios que quiere prosperarnos. Sí, después de visitar a Dorcas, un tiempo después fue cuando fue a visitar a Cornelio, a Cesarea, donde vino también el otro gran avivamiento. Ya había llegado a Jerusalén, pero ahora iba a llegar a los gentiles de una manera muy especial. Sí, allí fue donde conocemos que nace lo que es la iglesia gentil, la iglesia con gentiles, porque Cornelio era un centurión de Roma, era gentil, pero era un hombre temeroso de Dios. Él hacía oraciones a Dios y estaba haciendo ofrendas, estaba ayudando al prójimo con limosnas. Entonces Dios, que todo lo ve, me envió a un ángel a la casa de Cornelio para que el ángel mensajero le hablara a un gentil y le dijera: Cornelio, tus oraciones han llegado al cielo junto con tus ofrendas. Esto es importante. Dios hace memoria de las ofrendas y de la oración. Van juntas, la oración y la ofrenda. Todo ello llegó al cielo, le dice el ángel. Entonces tienes que mandar a traer a tu casa al apóstol Pedro, que está aquí cerquita. Estaba precisamente en Jope. Está cerca de Cesarea. Lida de Jope. Sí. O después, estás hablando de Cesarea ahorita. Sí, estaba en Jope Pedro ya. Entonces, manda por Pedro, le dijo el ángel a Cornelio. Y entonces Cornelio obedeció, enviando a 2 de sus soldados a traer a Pedro. Pedro estaba orando. Pedro no sabía que la salvación también era para los gentiles, porque todos los judíos que nacieron de nuevo en Jerusalén el día de Pentecostés, ellos solamente estaban llevando el evangelio a los judíos. Eneas era judío, todos, esta Tabita era judía. Entonces Pedro estaba llevándole el evangelio y la sanidad a los judíos, pero de pronto llega el aviso a Pedro. Pedro está orando, Pedro está a la hora de la oración, no, era a las 12, ¿no? Orando las Pedro. 3 de la tarde. A las 3 estaba orando. Sí, la hora de la oración. A la hora de la oración, cuando tiene una visión del cielo. Y Dios le muestra en esta visión animales inmundos. Esos animales que no podían comer los judíos de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces, el Señor le dice: Pedro, mata y come. Vino la voz de Dios, la voz de Dios, y le dijo: Pedro, mata y come. Mata esos animales y cómelos. Entonces Pedro dijo: Señor, yo soy un hombre conforme a la ley, yo no puedo comer animales inmundos. Entonces allí está la revelación de la salvación en Cristo Jesús, a los gentiles, de la gracia de Dios.
porque la muerte de Cristo en la cruz fue universal, no solamente para los judíos, judíos, sino también para gentiles. Sí, porque entonces Dios le dijo, Pedro le dijo al Señor, ajá, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. ¿estás y dijo, leyendo Hechos? Sí, 10. Hechos 10. Hechos 10. Hechos 10, 15. Volvió 10, la 15. voz a él la segunda vez y dijo Dios, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Allí está lo que Dios le dijo a esto sucedió Pedro. 3 veces. 3 veces Sí. le habló Dios El lienzo, a Pedro así es. para que entendiera que la salvación era también para los gentiles. De esta manera Pedro fue hacia la casa de Cornelio, Sí. y entonces Cornelio estaba esperando a Pedro, y entonces en humildad ellos escucharon la palabra dicha por Pedro. Así que a través de la palabra que predicó Pedro, los gentiles, en este caso Cornelio y su casa, Sí. fueron salvos. O sea, Cornelio ofrendaba, Cornelio oraba, pero no era salvo. El ángel de Dios, el ángel que Dios envió a Cornelio, no traía el mensaje de salvación. El ángel solamente traía un mensaje que orientaba a Cornelio, porque ¿quiénes son los que predican el mensaje de salvación? Son los cristianos, aquellos que han creído en Jesucristo. Todos los que hemos creído en el poder de la sangre de Cristo, sí, somos los que llevamos el evangelio de salvación. Por eso el ángel le dijo a Cornelio, tienes que enviar a traer a Pedro, porque Pedro es el que te va a traer el mensaje de salvación a ti y a toda tu casa. Cuando llegó Pedro, esto fue lo que hizo Pedro. Empezó a hablar de la obra de Cristo en la cruz. Y dice la Biblia que Pedro no había terminado el discurso del mensaje de salvación cuando Dios abrió los cielos y envió al Espíritu Santo sobre Cornelio y toda su casa, y fueron bautizados todos con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Cuando Pedro el apóstol vio y oyó lo que estaba sucediendo con los gentiles, entonces dijo, Pedro, ¿quién soy yo para detener la obra de Dios? Ya Dios estaba confirmando el arrepentimiento genuino y verdadero en Cornelio para su salvación. Entonces Pedro dijo, tienen que ir a las aguas del bautismo, y fueron bautizados en agua, y así comenzó la vida de los gentiles cristianos. Así es. Así nace la iglesia gentil cristiana en la casa de Cornelio. Así que Dios usó al apóstol Pedro para el primer mensaje en Pentecostés, para la salvación de 120 judíos que estaban allí. Es más, no, eran 3,000 personas que se reunieron el día de Pentecostés. Pedro con los 120 recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Todo eso está en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, y dice la Biblia que 3,000 personas judías aceptaron a Jesucristo ese mismo día por la predicación del apóstol Pedro. Así que Pedro fue usado para la salvación tanto de judíos como de gentiles. Bueno, y también, más adelante ya ahí Dios llamaría al apóstol Pablo para llevar el evangelio a todos los gentiles de los países conocidos en ese tiempo. Pero el que inició todo fue el apóstol que aquí en Pedro. la casa de Cornelio, que empezó la iglesia realmente gentil, vemos también que se derramó el Espíritu Santo de Dios. Cuando Pedro hablaba, el Espíritu Santo irrumpió, y entonces sobre todos los que oían el discurso de Pedro vino el Espíritu Santo. Y entonces ya Pedro dijo, bueno, ¿qué impide ya el bautismo en agua, no? Hay que bautizarlos. Sí, bueno, por lo menos hay unas dos diferencias entre el Pentecostés de Jerusalén y el avivamiento de Cesarea. Por ejemplo, Pentecostés en Jerusalén empezó a las 9 de la mañana y en Cesarea fue a las 3 de la tarde, que bueno, son los horarios que coinciden cuando Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana
y cuando él dijo consumado es y murió, fue a las 3 de la tarde, que coincide con esos horarios que eran las horas también de la oración. Y bueno, en la ley pues eran las horas también del sacrificio del cordero, de cuando también se cambiaba, por ejemplo, el aceite y el incienso también dentro del tabernáculo. Y bueno, la otra diferencia tiene que ver con, vamos a decir, el procedimiento, ¿no?, para ser un hijo de Dios, porque en Pentecostés o los judíos, ellos empezaron primero con el bautismo en agua y después fueron bautizados por el Espíritu Santo. En cambio, con Cornelio fue totalmente al revés. Cuando el apóstol Pedro estaba predicando, no pudo terminar el mensaje porque todos Espíritu Santo fueron llenos del Espíritu Santo sin haber sido bautizados en agua. Por eso Pedro le dice a sus acompañantes, que eran judíos, bueno, ustedes lo están viendo, ¿no? Si esto ya tienen el Espíritu Santo, pues ¿qué impide que sean bautizados en agua? Si ya Dios habló desde el cielo, bautizándolos con el Espíritu Santo, dice, y los fieles, ahora nosotros vamos a bautizarlos en agua. Y los agua. fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Sí, porque ellos estaban pensando, no, primero tienen que ser bautizados en agua para después ser bautizados en el Espíritu Santo, pero aquí fue totalmente al revés. Sí, así es. Por eso estamos enseñando de la Biblia, la palabra de Dios, cómo movernos en fe. Pedro fue un apóstol que se movió en fe, Pablo también, todos los apóstoles se movieron en fe, porque es a través de la fe que suceden los milagros. El apóstol Pedro lo único que hizo fue declarar la palabra al enfermo, el enfermo obedeció las instrucciones de la palabra y la sanidad se estableció. Tenemos que declarar la palabra. Hoy por el Espíritu Santo podemos nosotros movernos en cualquier lugar, en cualquier situación para declarar la palabra. Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, Él dijo, cuando venga el Espíritu Santo dará testimonio de mí. O sea, del sanador. Cristo es el sanador. Entonces el Espíritu Santo camina con el cristiano para que en cualquier momento un cristiano pueda orar por un enfermo para que el enfermo reciba la sanidad. En Proverbios capítulo 4 vemos cómo la palabra es sanidad. Sí, allí lo dice en Proverbios 4 del 20 en adelante. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, allí está clara la enseñanza de las Escrituras, que la palabra de Dios es medicina al cuerpo. Es medicina, y como cualquier medicina tiene que ser tomada, tiene que ser aplicada al cuerpo. ¿Cómo aplicamos la medicina al cuerpo nosotros los cristianos? Con la boca. Declarando. Por medio de la boca declaramos la palabra de Dios a nuestro cuerpo. Le hablamos al corazón, le hablamos al estómago, le hablamos al hígado, le hablamos al páncreas, le hablamos a los riñones, le hablamos a los pulmones, le hablamos a las rodillas, le hablamos a las células de nuestro cuerpo, le hablamos a nuestros ojos, porque la palabra dice, ¿no? Que es Él, vida. La palabra, siempre repitiendo la palabra, porque la palabra dice que Él ya sufrió, ya llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Y Dios envió su palabra, envió a Jesucristo y nos ha sanado. Y entonces decretamos la palabra de sanidad para cualquier parte de nuestro cuerpo que esté enfermo, y decretamos que por las llagas de Jesucristo es sano y obtenemos la respuesta o la sanidad, ¿no? Bien, pues la palabra nos va a librar de la enfermedad, y no solamente de la enfermedad, sino también de la ruina económica.
porque una persona enferma estará gastando el fruto de su trabajo, el salario, en la enfermedad. Y debilidad del cuerpo. La Biblia dice que el salario es para tener, para comer, para comprar la comida, el vestido, pero no para la enfermedad. Así que cuando viene la sanidad en Cristo, también hay sanidad financiera. Vamos al Salmo 107, donde dice la Biblia que a través de la palabra somos libres de toda ruina. En el versículo o los versículos del 17 al 20 encontramos la respuesta de Dios. Salmo 107 del 17 al 20. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Así es. Por eso en la Biblia encontramos el caso de una mujer con flujo de sangre, 12 años de estar enferma. Y dice la Biblia que un día oyó la palabra de Dios. De otra manera, oyó que Jesucristo estaba pasando cerca de su casa, porque de acuerdo a la ley, las personas con flujo de sangre tenían que estar en cuarentena, tenían que estar apartadas de todo público. Así que ella estaba encerrada en casa. Contaminaban. Oyó que afuera había un murmullo, habían personas que estaban hablando y ella posiblemente preguntó, ¿qué está pasando allá afuera? Y le dijeron, es Jesús de Nazaret que está pasando por esta ciudad. Entonces ella oyó el nombre de Jesucristo, creyó en Jesucristo. Así viene la fe. Cuando oímos el nombre de Jesucristo, Dios implanta la fe en el corazón. Esta persona enferma entonces dijo, si tan solamente pudiese tocar el manto de su vestidura, entonces seré salva. Ella lo pensó, lo reflexionó y actuó, porque la fe nos mueve a la acción. Esta mujer no le importó la situación que imperaba en cuanto a la ley, en cuanto a que tenía que estar apartada de las personas, ella arriesgando su vida, porque las personas que fueran sorprendidas de esta manera iban a ser apedreadas, tenían que morir. Pero esta mujer dijo, no, yo voy a pelear mi batalla de fe. Arriesgó su vida. Arriesgó su vida. Arriesgó su vida. Entonces salió a buscar a Jesucristo para y puso toda su fe. confianza en el Señor Jesucristo. Podemos leer todo ello en el Evangelio según San Marcos. Allí encontramos el caso de esta mujer con flujo de sangre. Si es Marcos 5, está del versículo 25 en adelante. Podemos dice, leer 21 al 25. Bueno, dice... O del 25 para ir a lo que estamos enseñando, del 25 al 28. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí tenemos esta mujer que había perdido todo su dinero en su enfermedad. 12 años gastando su dinero y no había sido sanada. Hasta que un día oyó de Jesucristo y entonces acudió a Jesucristo. Sigamos leyendo versículos 29 al 34. Y enseguida la fuente de su sangre se secó
y sintió en el cuerpo que estaba sana ante aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí tenemos la fe de esta mujer, una mujer que arriesgó todo para su sanidad y vino a Jesucristo, el único que podía sanarla. Jesucristo, viendo y sintiendo el poder de que sanidad salía de él, que había salido de su cuerpo, porque el Espíritu Santo estaba en Jesucristo, el Espíritu de sanidad, y sintió que de pronto había salido de él. El poder de sanidad había salido de su cuerpo, y él preguntó: ¿quién me ha tocado? Los apóstoles, los discípulos le dijeron: Señor, todos se tocan. pues se están tocando todos, hay una multitud que te está Pero él tocando. había sentido el toque de fe. Había una mano de fe, un toque de fe. Entonces esta mujer vino a los pies de Jesucristo para decirle: yo fui, Señor. Jesucristo le dijo: mujer, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu enfermedad, sana de tu azote. Es la manera en que Dios obra para que haya sanidad. Amigo y amiga, el tiempo de sanidad todavía está vigente, es para el tiempo de hoy, a pesar de tanto materialismo, de tanto avance de la tecnología y de la ciencia humana. Dios sigue sanando, solamente tenemos que creerle a Dios, como esta mujer del flujo de primeramente, sangre. aceptar a Jesucristo como Señor para poder tener sus bendiciones. Había que acudir a Jesús, sí. Por eso tú puedes en este momento abrir tu corazón para recibir a Jesucristo. Es más, en la oración de sanidad hay salvación. Vamos a orientarte a la salvación. Repite después de mí: Señor Jesucristo, te recibo en este momento como mi Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Perdóname por no conocer de ti, por estar apartado de ti, pero hoy decido arrepentirme y aceptarte como mi Salvador personal y hacerte el Señor de mi vida. Me declaro hija de Dios en esta declaración. O hijo de Dios. O hijo de Dios. Y ahora recibo tu sanidad. Si tú estás declaramos enfermo, sanidad para tu amigo, cuerpo. amiga, recibe ahora mismo en ese momento, y ahora mismo tu por sanidad. la llaga de Jesucristo, tal como el apóstol sanidad. Pedro dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Yo te digo, cuerpo, ahorita Jesucristo te sana. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Sé sano por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Agradecemos sus saludos, sus llamadas, y pueden estarnos oyendo todavía en nuestros programas, tanto en radio como en televisión. Todos los días estamos predicando del Evangelio, y en el YouTube puedes tú consultar estos programas que quedan grabados. O sea, volver a verlos, están grabados. Así es. Siempre tenemos la oportunidad de conocer cada día más de Jesucristo y caminar por fe. Dios nos esperamos, ama. Dios abre sábado. sus brazos para toda persona que quiera venir a Él. Por ahora, gracias por haber estado con nosotros. Sábado a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana el programa de niños, a las 11 el programa de adultos. Les esperamos. Dios les bendiga.